Check out great deals throughout the store at Safeway. This week at Safeway, get mega packs of USDA Choice boneless beef chuck roast for $3.97 per pound with digital coupon, limit 2 packages. Plus, Hass avocados are 10 for $10 member price. And get Fuji apples for just 77 cents per pound with digital coupon. Also this week at Safeway, get selected varieties of Lucerne milk gallons for the member price of $3.99 each when you buy 2. Visit Safeway.com or head into your local store for more deals. Hola, soy Samuel, Sanquejo, de Yo Virtualizador. Hola, bienvenidos de nuevo a esta saga de virtualización y continuaremos con la virtualización y sus fundamentos, la parte 2. El último capítulo sobre virtualización quedó en el tema de los anillos. Pues bien, no vamos a dejarlo lejos del todo porque aún queda un poco para entender el funcionamiento de la virtualización, aparentemente tan compleja y sofisticada. Vamos a resumir las diferentes implementaciones de los anillos y cómo encaja todo esto en la virtualización. Desde el exterior tenemos el mundo del usuario, en el anillo 3, donde las aplicaciones de usuario, pase lo que pase, no son capaces de bloquear el sistema. Al menos eso es sobre el papel. Si el sistema se bloquea es porque la aplicación ha realizado una llamada entre anillos al anillo del kernel solicitando un acceso a disco, por ejemplo. El anillo 3 está diseñado para que un problema en su capa no bloquee el resto del sistema, que se pueda encapsular y eliminar sin un reinicio, por ejemplo. Pero para esto las aplicaciones tienen que estar bien escritas y lamentablemente pueden no estarlo y suelen no estarlo. Tenemos el ejemplo de aquella historia del API de... no me acuerdo, un API de Windows 8 de Universal Platform, creo que era, en la cual no había forma de cerrar la aplicación sino era colgándola. Pero bueno, esto está todo en el podcast correspondiente, no me acuerdo cuál es, de RFOG sobre lo que quedaba de aquel API. Actualmente también podríamos considerar que existe un anillo 4, dado que existen aplicaciones que corren no ya solo en el anillo 3 directamente, sino que lo hacen en una caja de arena creada por una aplicación del anillo 3, podemos considerar este nuevo anillo como una nueva capa. Un ejemplo que muy bien viene a cuento sería el navegador. Esto es así como tenemos ejemplos como lo que ya he comentado. Aplicaciones JavaScript embebidas, juegos Flash, los antiguos plugins de navegador, NPAPI o cualquier otro modo de trabajo, Java en modo plugin de navegador en lugar de bytecode o de runtime de sistema. Yo al menos veo un anillo diferente, puesto que si un Flash falla en Firefox cuando funcionaba con las SRs, solo se cerraba su pestaña, se cerraba el proceso, dejando a salvo el resto, o como mucho la página quedaba pendiente de una recarga. Y el resto es una aplicación del anillo 3 o quizás varias aplicaciones de anillo 4 corriendo en diferentes sandbox. Pero bueno, no es cuestión de ir para arriba, vamos a seguir cavando. El anillo 2, el que está justo debajo de las aplicaciones de usuario, es cierto que me ha costado trabajo encontrar información sobre qué sistemas lo usan y sobre todo para qué. Solo he encontrado referencias a esto en el modo privilegiado del OS 2. Esto lo utilizaba yo en mi Pentium 100 de 1996 hasta que cambié de máquina. Realmente, y ahora que lo pienso,
solamente el IBM Concenter para la comunicación con el módem y StarOffice para el módulo de la impresora y las Norton Utilities para OS2. Creo que eso era lo único que utilizaba este nivel. Con respecto al anillo 1, aquí tengo mejores ejemplos, pero solo en dos. Eran todos aquellos controladores TSR y luego en Windows los VXD, que sin ser parte del anillo 0 proporcionaban interfaces de acceso y gestión, o eran la capa externa de un controlador del anillo 0. Un gran ejemplo serían los controladores del ratón, que proporcionaban una API completamente nueva en la 33H, por ejemplo, el MSCDEX, que proporcionaba acceso a CD-ROM, soporte para CD-ROM a través de la interrupción 13H. Son un ejemplo de una cosa y de otra. Hasta ahora veo que me estoy metiendo mucho en el binomio 2x86. Creo que voy a hacer un especial, un monográfico dedicado a esta arquitectura, que debería ser objeto de estudio a pesar de estar evidentemente superada, de ser obsoleta. Sigue siendo la base de muchos sistemas actuales. Volviendo al tema del anillo 0, ya he hablado y en la actualidad el anillo 0, el anillo privilegiado único para casi todos los sistemas operativos, es, junto con el anillo 3, lo único que nos queda, que es lo único que hay operativo. Si retomamos toda la nomenclatura, todos los anillos, podemos coger la nomenclatura original y asociarla con un número de anillo. El anillo 0 corresponde al núcleo del sistema. El anillo 1 sería el anillo del programa ejecutivo, no sé por qué se llamó así. Al anillo 2 era el supervisor y el anillo 3 es la capa de usuario. El anillo 4 podría ser la caja de arena, o al menos eso es la correlación que tengo anotada en estos apuntes que todavía rondan por aquí. Bueno, pues ¿qué tiene que ver todo esto con la virtualización? Pues que tenemos un nuevo jugador en el entorno, el anillo -1. ¿Para qué sirve el anillo -1? ¿Qué puede haber aún más pegado al hardware que el propio núcleo? Pues muy sencillo, otro núcleo. Se denomina hipervisor o monitor de máquina virtual. Ahora continuaré con este nuevo término y vamos a ver cómo queda el esquema completo. Tenemos la máquina física, que ha arrancado un sistema operativo hipervisor y se está ejecutando en el mundo real, en el anillo 0, y tendrá algo en el anillo 3 para gestión y demás. En esa máquina física tenemos máquinas virtuales, que han arrancado con su BIOS virtual, con su sector de arranque virtual, su IPL, su núcleo correspondiente al anillo 0 de su sistema operativo, y lo que esas máquinas creen que es el anillo 0 único y exclusivo, tendrán también cositas en el anillo 3. Incluso alguien ejecutará algo en su sandbox correspondiente, en un navegador, en el anillo 4. Pues bien, con esta imagen y desde el punto de vista de la máquina virtual, tenemos un anillo -1, del cual surgen todos los servicios del hardware presentados al anillo 0 de la máquina virtual, y que según demande dicha máquina serán obedecidos por el anillo -1, que gestiona el acceso al hardware real. Sencillo hasta aquí, ¿verdad? Voy a ver si me curro un gráfico que bien podría ser una adaptación del cuadro de Botticelli dedicado al infierno, porque la verdad es que no hay gran cosa por ahí, nadie ha hecho nada, no hay grandes artistas en el mundo de sistemas. Continuando, pues un hipervisor a día de hoy es un sistema operativo muy ligero, con un núcleo y un juego de controladores que se ejecutan en el anillo 0. En el anillo 0 de la máquina física, claro. Hasta ahí bien. También tiene una serie de servicios y utilidades que permiten su uso, su interacción con el exterior
de forma que un controlador o un gestor externo, en la inmensa mayoría de los casos así debería ser, manejen esta infraestructura sin que el usuario, un administrador en este caso, necesite acceder a ese sistema en concreto. Si hablamos del producto principal del mercado, a día de hoy, y pese a quien pese, sería SXI, SX anteriormente, de VMware. También tendremos los núcleos de Xen, el KVM en Linux o Hyper-V en Windows. Y hay más, solo que no tengo tiempo de todo el tiempo que me gustaría para dedicar a esto, no tengo todos los recursos que me gustaría tener. Tomando el ejemplo más común, el del SXI, bueno, pues este viene con un juego de controladores para un hardware determinado. Es difícil y no estaría soportado hacer trabajar esto con un hardware diferente, razón por la cual no suele verse en casas, no suele verse fuera de servidores, a pesar de tener una versión gratuita y limitada de cierta manera. Pero es la que prefiero y la que utilizaré como referencia en la mayoría de los casos de uso. Obviamente también utilizaré KVM y ese juguetito llamado Hyper-V. Xen es el núcleo modificado de Linux que permite la virtualización por paravirtualización, cosa que ya veremos, o permite también la virtualización completa. Ahora mismo hay 3 variantes: la comercial de Citrix, la libre por llamarlo de alguna manera, y la embebida sustitutoria del kernel en ciertas distribuciones de Linux. La verdad es que tengo que darle más oportunidades a esto. Hace bastante que lo caté por última vez. KVM es actualmente la panacea de la virtualización en Linux, superando ampliamente a Xen. Y su éxito radica en que su modo hipervisor no invalida el resto de las funciones que pueda tener un servidor. Un servidor Linux convencional, en su modo actual, tiene un módulo instalable, insertable en el kernel llamado kvm.cow. Y es el API de libvirt quien a fin de cuentas será quien humanice la forma de trabajar de casi todas las soluciones de virtualización de Linux, quien nos contacte con ese módulo de kernel. ¿Funciona? Si es posible, en virtualización completa, y si no, también lo hace en modo para virtualización, al igual que Xen. Por último, el juguete de Microsoft, que ya va por su 3ª versión, y que no debe funcionar mal, dado que de vez en cuando me cruzo con alguno. Y en efecto, Hyper-V es el hipervisor de Windows desde Windows 2008. Sí, esa versión que se parecía a Windows Vista antes de la versión de 2008 que se parecía a Windows 7. Se trata de un kernel NT6, en Windows 10 y Windows 2016 es un kernel NT10, modificado para permitir la virtualización completa. No hace para virtualización, al menos no por métodos normales. Para eso ya estaban Virtual PC, Virtual Server, XP Mode. Todo esto lo compraron a Connectis en su momento. Y el paso adelante que ofrece, la única ventaja que le veo, es que es un Windows que virtualiza, puesto que no es necesario, al igual que en Linux, prescindir de su entorno de ventanas y de otras muchas funcionalidades. Y desde Windows 2012 y Windows 8 está disponible también, aunque limitado, en equipos domésticos que cumplan los requisitos. Pero eso no es todo. Como ya dije al principio del capítulo anterior, hay muchas más opciones. Y aquí solo he traído un poco de luz al oscuro mundo del hipervisor del anillo -1, y que es de largo el más rentable económicamente, no por ser el único. Habíamos hecho una división por tipo, ya que habíamos hablado de los emuladores en el primer capítulo con un poco de historia. La emulación permite cosas muy bonitas,
como es poder ejecutar el código de un Motorola 68000 en un Intel 8086, o soluciones ya más serias como Charon, nombre bastante cachondo para este emulador de arquitecturas de digital. Voy a hacer una píldora dedicada a las nomenclaturas. Quiero que intente cubrir todos estos nombres raros que uso. Bueno, pues bien, no solo tenemos emulación como esta, que se basa en la interpretación y traducción de equivalencias entre juegos de instrucciones, que muchas veces son incompatibles entre sí, sino que también tenemos cosas más raras, como la paravirtualización. No tiene que ver con parapsicología. No persigamos fantasmas o tampoco persigamos paramilitares. Peor aún. No, se refiere únicamente al modo de trabajo en el que el código a ejecutar y la arquitectura de ejecución son compatibles a nivel binario, pero el sistema operativo no es capaz de hablar con el hardware virtual presentado, o bien el acceso es gestionado únicamente por software, por parte del hipervisor. En la historia hay bastantes ejemplos de paravirtualización, y aún es eficaz, a pesar de que su uso ha cambiado a lo largo del tiempo. Las primeras implementaciones se realizaban a través de rutinas. Se realizaban a través de llamadas a rutinas de hardware que no estaban implementadas, o que no estaban documentadas, o que directamente se podían trasladar a través de rutinas de diagnóstico. Estas pasaban a ser consideradas hiperllamadas, que monitoriza el hipervisor y ejecuta dando paso a los recursos a una o a otra de las máquinas virtuales demandantes, con la ventaja de que esas máquinas virtuales son sistemas operativos reales, que pudieran ejecutarse en equipos reales, lógicamente, y no tienen modificaciones más allá de varios controladores. Esto evidentemente es muy antiguo. Procede de las evoluciones de IBM para sus sistemas, cuando los sistemas S tenían que competir con VMS de DEC, Digital Equipment Corporation, o como quiera llamarse. Existieron en paralelo los MVS, como contrapunto a los VMS, de MVS de IBM, del cual derivaría el sistema S390 y muy posteriormente, el Z actual. Convivió con los VMS de Digital, que posteriormente pasaron a Compaq y después a HP. A día de hoy, Z de IBM convive con lo que queda de Tru64 y OpenVMS, que son los herederos. Ojo, que hay muchos más herederos, pero estos son los que conozco. Todos esos sistemas de rango empresarial, muy caros, trabajaban con este tipo de virtualización, con paravirtualización. Pero el germen que dejaría obsoletas las hiperllamadas vendría de sus vecinos humildes. Ante el aumento de potencia de los equipos domésticos, la omnipresencia de Microsoft en sistemas clientes y una buena base de servidores, y también por la gran cantidad de sistemas servidor basados en Linux, el hueco existente debajo del paraguas de los grandes sistemas y de los superordenadores lo copan desde los 80 hasta hoy Intel con su sempiterno x86, AMD con sus clones de x86 y AMD 64, que ya contaré por qué se llama AMD 64 en vez de Intel 64 o x86 64. Y es que x86 64 está basado en AMD 64. Claro, hay jugadores de menor calado, VIA, Cyrix, IDT Centaur, todos estos fagocitados por VIA y luego posteriormente por AMD. Los Elbrus rusos, algún procesador chino y también procesadores que sin ser x86 se han ganado su huequito. Los ARMs, muchos ARMs. Para toda esta planta, Intel se adelantó a AMD y con la plataforma Vanderpool a finales del 2005 y con unos renacidos Pentium 4 y Xeones de la época con núcleos Prescott.
La respuesta de AMD se llamó Pacífica, pocos meses después, y apareció en procesadores Athlon 64 y Opteron, con núcleos Orleans y Windsor. También VIA presentó su soporte para virtualización completa, basado en la idea de Vanderpool de Apple, pero llegó un par de años tarde. Todas estas tecnologías a día de hoy son las VIA VT, AMD SVM de Secure Virtual Machine e Intel VTX. Luego vendrán muchas otras modificaciones y añadidos, pero esto ya representa el gran paso adelante del que se beneficiarán todas las arquitecturas, incluidos los superordenadores. Los mecanismos utilizados en las plataformas de software para virtualización en este momento o se basaban en hiperllamadas o se basaban en VMI y VMCI, de Virtual Machine Control Interface. Esto fue ideado por VMware en el 2005. A día de hoy, esta tecnología ha sido ampliamente superada por la virtualización asistida por el procesador, por hardware, y fue descontinuada en el 2012, a pesar de que todavía queda alguna reminiscencia por ahí. Esta descontinuación la ha promovido VMware tanto en sus productos como en el kernel de Linux, tanto en Xen como en KVM. Hyper-V nunca ha usado hiperllamadas o VMCI porque exige siempre, desde el principio, exige extensiones de hardware, pero Connectic sí utilizaba para virtualización. Bueno, hay mucho más, hay para grabar mucho más, pero creo que esto es una base bastante completa para poder entender y empezar a trabajar con virtualización y hacerlo bien. Para ir cerrando esto, que ya de por sí es espeso, un anuncio y un poco de spam, como todos y como siempre. El anuncio es que ya está disponible un grupo de Telegram que se llama Grupo Virtualizador, todo junto, al que os podéis unir y podemos comunicarnos por ahí. Más. Y bueno, pues el spam de siempre es que tengo un par de blogs, yovirtualizador.blogspot.com y leerporleer.blogspot.com, con contenidos originales, y colaboro en wintablet.info y los hangouts de wintablet.info. También os quiero recordar que este podcast pertenece a la cadena de sospechosos habituales, junto a los podcasts de el Wintablet y Mintablets, Por Tierra, Mar y Aire, Ya Te Digo, Breves Señas, Mayor en 10 Minutos, Unicorn ST, Leña al Mono, Monos del Espacio, Error de Hardware, la nueva adquisición EIA Zorin y Yo Virtualizador, este que estáis escuchando en este momento. Y claro, todos juntos forman sospechosos habituales, localizable fácilmente por ese nombre, o por redes sospechosos habituales, o por la dirección bit.ly /sospechosos habituales, todo junto. Hasta aquí el capítulo de hoy. Soy Samuel Sanquejo, de Yo Virtualizador. Siempre agradecido por las escuchas. Hasta la próxima.